de la vida. Y hoy en día no es diferente. Así es de que veamos cuál es el consejo que Dios tiene en su palabra para nosotros, para crecer, para madurar espiritualmente. ¿Cómo podemos desarrollarnos saludablemente? Así es de que dice así la palabra de nuestro Dios en el texto bíblico que reflexionaremos. Desechando pues, ¿lo quiero leer junto conmigo? Está corto. Mire, dice así, es el capítulo 2 del versículo 1 al 3. Vamos a reflexionar en dos verbos que aparecen allí. Dice, desechando, ese es el primer verbo. Este es el orden de Dios. O sea, ¿cómo podemos crecer espiritualmente? Obsérvalo desde ya. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. O sea, tenemos que despejarnos de todo eso. Pero el segundo verbo que aparece aquí es, es el deseo, el anhelo. Desear. Ok. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a reflexionar en tu palabra. Reconocemos que sin la guianza de tu Espíritu Santo, posible será que nosotros podamos con espirituales aún sencillas, pero que se necesitan la presencia, la guía. Te rogamos, Señor del cielo, que tú limpies nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros labios, y que la palabra que compartamos sea para edificación y para dar gracia a los oyentes. En nombre poderoso de Cristo, yo te ruego, Señor, que tú alientes cada corazón, que tú suplas cada necesidad, que tú fortalezcas en la fe a cada uno de mis hermanos, a los amigos que nos están visitando y acompañando. Nos ponemos nuestra mente y nuestro corazón para escucharte. Háblanos. Espero que entonces, amados hermanos, vemos nosotros en este texto las exhortaciones entonces a la santidad, el temor y el amor, el desear la palabra, se presentan en una manera progresiva, o sea, se va desarrollando. Al haber nacido una nueva vida, por el poder de la palabra de Dios, hace posible el amor en la vida del cristiano. Eso es lo único que hace posible, el que nosotros podamos amar a los demás. La Escritura muy claramente lo enfatiza, lo dice a través de toda la Escritura. La vida del discípulo entonces está caracterizada por el apetito por la palabra de Dios, por el hambre por la palabra de Dios, el deseo de la palabra de Dios. Esto es necesario para el crecimiento espiritual, dice la Escritura. Es el crecimiento espiritual que promueve entonces la esperanza, la santidad, el temor de Dios y el amor. Esta serie de exhortaciones en estos breves versículos entonces concluye que en primer lugar es un aspecto negativo, o sea, lo que hay que dejar, nos pide rechazar lo que contradice, todo aquello que contradice y frustra la vida de amor. Ese es el aspecto negativo, nos pide que dejemos, pero hay también un aspecto positivo en estos versículos. Ese aspecto positivo es un llamado a desear la alimentación de la palabra de Dios, porque es muy apropiada para nuestra vida, para esta vida nueva que hemos recibido ahora con el Señor Jesucristo. Hemos nacido por medio de la palabra, o sea, hemos nacido por el poder del Espíritu Santo, pero por medio de la palabra, o sea, la palabra que ha sido predicada, que ha sido enseñada. Nos enseña eso. Vamos pues entonces al primer asunto que nos ocupa. En primer lugar, ¿cómo podemos entonces crecer espiritualmente? El primer verbo que aparece aquí, amados hermanos, y está en tiempo imperativo, o sea, es una orden. Es una orden de parte de Dios para el discípulo del Señor Jesucristo. Desechar. O sea, desechando. Esa es la parte negativa, o sea, algo que tengo que dejar. Entonces, quiere decir que esta palabra que está traducida así
como quitarme la ropa. Eso es lo que quiero decir, desechar. Eso es lo que quiero decir. Es una acción activa, decisiva. Esta misma palabra, por ejemplo, se encuentra en Efesios, cuando el apóstol San Pablo le escribe a los hermanos y les dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea, quítense de encima el viejo hombre. Desháganse de eso. ¿Sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, y dice la razón por la cual debemos a dejarlo. Dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. No deseos, pero dice que esos son unos deseos engañosos. Eso tenemos que dejarlo. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Se necesita una renovación de la mente. Y continúa diciendo el apóstol San Pablo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, que esta enseñanza no solamente el apóstol San Pedro en su carta la da, pero también el apóstol San Pablo está hablando, y es el mismo término cuando dice aquí de desechar, es de despojarse, es de quitar todas esas cosas. Existen algunos escritos antiguos del segundo siglo y el tercer siglo, que dice que cuando los discípulos, los nuevos creyentes se bautizaban, dice que después de salir del bautismo, que por cierto en el mes de mayo vamos a tener el sábado 14 de mayo, el sábado 12 de mayo, vamos a celebrar bautismos, van a ser allá en el seminario, en el bautisterio, en el seminario que fue construido para ustedes y las demás iglesias también, y vamos a tener ahí un hermoso tiempo para celebrar los bautismos. Pues en la antigüedad, en el segundo siglo y el tercer siglo, algunos escritos históricos dicen que cuando los creyentes se bautizaban, dice que después de que salían, ellos se quitaban esa ropa, se ponían una ropa nueva y jamás volvían a usar esa ropa. Era un simbolismo, porque eso es lo que significa la palabra desechando, o sea, quitándose. Vístanse del nuevo hombre. Es esa misma palabra que utiliza el apóstol San Pablo en su carta. Ahora, aunque esto es solo un simbolismo para los primeros cristianos, los discípulos, amados hermanos, escúchelo muy bien, los discípulos del Señor saben que lo más importante es el poder transformador, la vida y la permanencia en la palabra de Dios para no solo crear vida, sino también para hacer crecer al creyente. O sea, es el poder de su palabra. ¿Cómo podemos alimentarnos? El Señor Jesucristo muy claramente lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escúchalo muy bien, no dice toda palabra que sale de la boca del pastor. Nosotros nos equivocamos, a veces decimos herejías, a veces decimos mentiras, pero Dios no falla, su palabra no falla, su palabra es infalible, su palabra es verdad. Por eso, el apóstol Pedro está diciendo, desead como niños recién nacidos. Pero tenemos primero que desechar todo esto. ¿Qué tenemos que desechar? Dice, ¿toda qué? Malicia. Esa es la parte negativa, o sea, lo que nos tenemos que quitar. El viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, queda ya sepultada. Nos levantamos para vivir una nueva vida en el poder del Espíritu Santo, una nueva vida en el poder de Dios. Desechando toda malicia. Mire, esos dos primeros pecados que están aquí expresados en forma general, Pedro está incluyendo toda variación, forma y expresión de estos males, de estas enfermedades espirituales. La naturaleza viciosa que quiere hacer daño a otros. De eso es de lo que el apóstol San Pedro está hablando. Y él está haciendo referencia entonces a actitudes e intenciones antisociales. Pedro, amados hermanos, estaba preocupado. Estaba muy preocupado el apóstol San Pedro con las relaciones entre los creyentes. Estaba muy preocupado con las relaciones entre los creyentes y la sociedad que no conocía a Dios.
Él estaba muy preocupado por eso. Más adelante el apóstol San Pedro en su carta deja ver que existen tensiones entre ellos y también con la sociedad de su tiempo. Así es de que cuando dice toda malicia, están expresados en forma general. Hay tensión. Pedro incluye toda variación, incluye toda forma, incluye toda expresión de males, de estas enfermedades espirituales. Todo engaño. Hay que dejar entonces toda malicia, todo engaño, todo engaño. Y la palabra que está traducida como engaño significa decepción. ¿Ha sido usted decepcionado? Deje a un lado eso. ¿Ha decepcionado usted a alguien? Pídale perdón a Dios y a esa persona y déjelo a un lado. Y siga adelante en el camino de la vida cristiana, porque usted necesita continuar creciendo. ¿Hay alguien a quien usted necesita perdonar? Perdónele, pero siga adelante en el camino de la vida cristiana, porque necesita crecer. Tiene que dejar a un lado todo eso, desechando todo eso, todo engaño. Y cuando está traducido como de todo engaño, esa misma palabra es la que se utiliza como cuando alguien va a la pesca. Lo tira. Yo lo platicaba a los varones aquí el viernes. Qué bonito se siente. Pero el que iba ahí sabía. Y llegó un momento en el que dijo, no, ya esto ya no está funcionando. Lo que significa la palabra, todo. Entonces sí que mira, está en el agua, pero va ahí, entonces es el suelo que no se carnada y ya. ¿En dónde cree? En el salón de la casa del pastor. Eso es lo que dice la palabra. Es como coger con cebo, con una carnada, todo engaño. Pero continuar diciendo que es todo eso que debemos de dejar. Dice, y toda hipocresía. Porque no está claro que estén en plural, hermanos, para referirse a todo caso, a todo tipo de hipocresía, etcétera. Pero es fingir, no, es jugar un papel, pero con el propósito de servir a eso. Jamás podemos presentar una cara. A nuestro Dios. Queremos crecer espiritualmente. Necesitamos dejar. Dice toda clase. Se maquillan y todas esas cosas. Y hay tiempo, hermanos, cuando iban al todos los logotipos de los teatros tienen unas prueba en el teatro, cara de sonrisa, vamos a hablar de sonrisa. Que se utiliza, que se utilizaba para describir lo falso, para describir la hipocresía. Eso es la hipocresía. O sea, una cara que no es una cara que se ve, pero atrás hay otra. Nosotros los creyentes, los hijos de Dios, queremos crecer
Esto va, hermano. ¿Eh? No es el aparato, ¿verdad? Es el que lo está usando, ¿verdad? Que no le sabe muy bien todavía. Sí. Es como cuando usted está manejando un carro nuevo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué le pasa? ¿Sabe manejar o no sabe? Sí. Dicen mis hijos, papá, no. Pero entonces hipocresía es precisamente eso, hermanos. Y para el creyente no está aprobado, permitido, no tenemos derecho de conducirnos de esta manera. Estos últimos tres pecados en la lista se encuentran en plural, pero así se refieren a distintos actos de hipocresía. Este texto bíblico, envidia. ¿Los cristianos podemos tener envidia? Estábamos allá en los actos de Chiapas con los pastores y yo les pregunté, ¿puede un cristiano pecar? ¿Ah? No entienden las palabras, ellos no hablan. ¿Puede pasar? ¿Puede como si está permitido? ¿Puede un creyente, mis amados hermanos, tener envidia? ¿Qué debe? ¿Qué debe? Si un creyente quiere crecer, mis amados hermanos, ¿puede que deshacerse de todo eso? Ellos dicen, es que es envidia santa. O envidia de la buena. Desde aquí leí los labios de la hermana que dijo, envidia de la buena. Amados hermanos, para nosotros eso no es algo que le agrada al Señor. Sin embargo, usted recordará, eso sucedió en la vida de los discípulos del Señor Jesucristo. Pero usted dice en la Escritura que hubo entre ellos, entre los discípulos, hubo una disputa. Entonces estaban acaloradamente. ¿Cómo lo hace usted? Estaban disputando, o sea, estaban compitiendo, estaban tratando de, porque había envidia en su corazón. Y la pregunta al Señor Jesucristo es, ¿y quién será el mayor? ¿Quién va a ser el líder? ¿Quién va a ser el jefe? ¿Quién es el que manda aquí? Pasaban posiciones de preeminencia. Debemos crecer espiritualmente. Nosotros los creyentes debemos dejar a un lado ser envidia. Como Jesucristo dijo, los reyes de las naciones se enseñarán de ellas, y los que sobre ellos tienen la autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy con vosotros como el que sirve, porque no el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. No. Dice, envidias, retracción. Y
en su carta diciendo, hermanos, los unos de los otros. Juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley. Yo no me volvería a casar, simple y sencillamente. Yo no me volvería a casar. ¿Se puede usted imaginar que tenemos un matrimonio perfecto? No, no. Pero que somos. Imagínese usted que yo me pongo a hablar. Usted es miembro de esta iglesia. ¿Qué debemos hablar? Cristo Jesús murió por nosotros. Divorciar de sus papás, porque ahora hay muchachos que quieren divorciar de sus papás, porque no los encuentran perfectos. Pues no los va a encontrar en ningún lugar. No los va a encontrar en ningún lugar. Ninguna. Cristo le está aquí diciendo y exhortando, mire otra vez. Todas las detracciones, hablar mal, murmurar los unos de los otros. El que murmura contra su hermano, murmura de la ley. Ok. Ustedes están muy serios y por eso ya van a pasarle a lo siguiente. El primer verbo tiene que ver con algo negativo. Hay que enojar. Pero hay que enojar para adquirir algo. Y ese algo es el otro verbo. La segunda acción es que la historia, mis amados hermanos, que Tomás Alva Edison, el inventor de los focos, no de estos, pero los que se empezaron con filamento, no los que tienen gas, pero de los focos, hizo más de 500 intentos en su laboratorio. Y hizo el primero, se le fundió. El segundo, se le fundió. El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Hizo más de 500 focos hasta que funcionó. ¿A qué le habla esto? Su deseo para encontrar la solución a lo que él creía que produciría luz le llevó a la persistencia. Tengo 3 hijos. Hagamos diferencia.
pequeños de ellos ni necesita invertir tiempo en estudiar. Fácilmente aprende las cosas, pero no están dedicados. El también estudia la normal y saca muy buenas calificaciones. Hace algunos años su maestría. No es la mayor. Ella es diferente a su hermano menor y al otro. Ella no entiende las cosas. No se pregunte siempre por qué no entendía las cosas a su maestro. Tiene que preguntar una y otra vez. Cuando chica le dijeron a mi hija que ella no podría cursar una carrera universitaria. ¿No ha estudiado la carrera de arquitectura? Venga, me dijo ayer, muy orgullosa. Y yo por supuesto que también lo estoy. El día de ayer acababa de enviar la tesis. Una toda. Persistente. Cuando era un chico, ella y su hermana participaron en una carrera de 10 kilómetros, el 5K. Su hermana entrenó por 3 meses. Todos los días a la tarde, los bomberos de la ciudad iban a la escuela a entrenar con los niños, iban a participar. Ella ya estaba en la secundaria y también participó, pero nunca entrenó ni un solo día. El día de la carrera, ella dice que va a correr. Ya, papá, yo ya me había inscrito, voy a correr. Y corrió. No pude hacer otra cosa. Por su deseo de competir. Pero el paso del tiempo, el éxito y los logros en la vida no se obtienen como por el deseo de lograr. En esta televisión lo logró por su persistencia, por su dedicación. No lo logró no por su habilidad y su capacidad. La palabra escrita por el apóstol Pedro lo confirma. El secreto de una vida cristiana exitosa no se encuentra en las victorias o en la perfección, sino en el deseo, en la determinación del creyente. Desear. El apóstol Pedro empieza entonces la definición de una vida cristiana exitosa, señalando el deseo que debe haber. Enfatiza lo que debemos retirar de nuestra dieta para poder crecer y qué debemos de traer a nuestra dieta, de qué debemos alimentarnos. Debe haber un deseo. Señala los alimentos que debemos empezar a introducir para nutrirnos, para crecer, para desarrollar nuestra vida espiritual. Los alimentos que debemos de empezar a remover, los cuales no debemos de alimentar en nuestra vida cristiana porque son tóxicos, son, como ya lo vimos, para malicia, para engaño, hipocresía, etcétera, etcétera. Desear. Es el segundo verbo. Es un imperativo.
Una palabra que indica entonces anhelo. Es un anhelo fuerte, es una acción vigorosa. Querer realiza es un fuerte instinto. Mire, nosotros somos 7 en la familia. Tengo un hermano, Samuel, él vive aquí en Oaxaca también. Tengo 9 años. Con 11 años él iba a cumplir apenas. Él me ponía a cuidarlo y tenía una carriolita. Hogar. Desde chiquillo, ¿no? Y entonces empezar a hacerle nada más así con el dedo aquí en la pestaña para que cerrara los ojos, ¿no? Y cerrara los ojos para estar dormido. Cuando era dormido ya no iba a jugar, pues ya no tenía que cuidar. Pero ya después, cuando mi hermano estaba dormido, si él despertaba, ya mi mamá ya no había dejado salir a jugar, entonces regresaba y para poder salir, el único pretexto era que sacara a mi hermano a pasear. Primero me armé para salirme, y luego después para seguir a la afuera. ¿Sabes qué era lo que yo hacía con mi hermano Samuel? ¿Sabes qué hacía yo con mi hermano Sammy? ¿Qué creo que hacía mi hermanito de 2 años? ¡Hermano! ¡Te insulto! ¡Esto debe ser la manera! Y a mí me tenía sentada y él hacía. Entonces se despertaba, ya que se despertaba, me lo llevaba. Y así vamos a jugar. Vamos a tener que hacer algo aquí con esto. Mientras me ayuda. El punto principal que nos está enseñando aquí el apóstol Pedro, mis amados hermanos, es la verdad de que los niños, los infantes, los pequeños, los recién nacidos, tienen un instinto, un apetito extraordinario. Ellos desean alimentarse, insisten por la leche, quieren tomar leche. ¿Qué hace una mamá cuando un niño está llorando? ¿La leche? ¿No? Mamá te puso aquí la camisita y ya está el niño. Pero estará llorando. Escucha al niño que estaba llorando. Yo no digo que la hermana que no va a utilizar demostración, no debe sentarse para eso. Pero eso es lo que las mamás hacen. Y le echa la leche y empieza a llorar. Y quiere alimentarse, quiere nutrirse. ¿Por qué? Porque está vivo. ¿Por qué? Porque está sano. Y cuando no quieren comer, entonces sí hay que darle al doctor, porque no quiere comer. Algo le está pasando, ¿no? El creyente, hermanos, tiene que desear. Ese es el asunto para poder crecer. Desear que la nueva recién nacidas dice la leche espiritual. Así como la vida física tiene una necesidad grande de alimentación, el creyente, no solo el nuevo creyente. O sea, todo creyente, mis amados hermanos, debe tener ese apetito insistente, fuerte, marcado por la palabra de Dios. Porque el nuevo creyente, como un creyente que tiene más tiempo, se la y tiene la necesidad de crecer, y tiene la necesidad de madurar espiritualmente. Desear con hermanos recién nacidos de la leche espiritual, la palabra de desear, amados hermanos, es fuerte. En la versión de los 70, una traducción antigua y del Antiguo Testamento al griego, es usada para el deseo más profundo, el deseo más profundo que el hombre puede tener. Esa palabra, en el Antiguo Testamento, ese deseo, es la que se traduce
ese anhelo, él decía, por la casa de Dios, porque allí encuentro abrigo, porque allí encuentro apoyo. Allí, mire, hasta la golondrina, hasta el gorrión hayan ido. David lo sabía. Y por eso quería estar en los atrios de Jehová, quería estar en la casa de Jehová. Era ese anhelo ferviente por las cosas de Dios, por la palabra de Dios. Por eso él decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso el salmista escribe de la palabra de Dios, es como la miel. Y la miel dice que destila del panal. Que sea como niños recién nacidos, la leche espiritual me doy. Así que por favor, nunca olvide, la palabra escrita por Pedro lo confirma. El secreto de una vida cristiana exitosa no se encuentra en las victorias o en la perfección, sino en el deseo, en la determinación del creyente. Usted necesita desear crecer. Es decir, Pedro está usando un lenguaje metafórico. Esta verdad está ejemplificada con la realidad de que es por el poder de la palabra que se inicia la nueva vida en Cristo. Se renace solo a través de ella, pero es también la palabra la que proporciona el crecimiento. Usted lo sabe muy bien. La madre del recién nacido fue un instrumento en la vida nueva y también es la fuente del alimento para el crecimiento del niño. La palabra es el canal por el cual Dios imparte su vida y gracia. La finalidad de alimentarse con la palabra es llegar a conocer a Dios y experimentarlo en su propia vida. A través del renacimiento, a través de la simiente de la palabra, el creyente ha gustado que Dios es benigno, una metáfora que contiene la idea de la comunión o la intimidad con Dios. Por haber gustado, el creyente es motivado a beber más de la leche espiritual de la palabra. Aquí es una exhortación a todos para que busquemos toda la alimentación de la palabra con el deseo intenso de un niño que busca la leche. La palabra de Dios es el alimento necesario para todo creyente y apropiado para él. Porque es la misma palabra que dio inicio a nuestra vida espiritual. Yo como pastor de esta iglesia, mis amados hermanos, estoy comprometido a brindarle alimento sólido, rico, nutritivo, para alimentar saludablemente al rebaño mediante la leche espiritual. Pero dice, la leche espiritual no adulterada. No adulterada. Ustedes no escucharon esa canción, pero allá en mi tierra, en mi rancho, en aquel tiempo, hace ya muchas décadas, salió una canción que se llamaba El Lechero. Y la canción decía, llegó el lechero. No se las voy a cantar, ¿no? Pero la canción decía, llegó el lechero, llegó cantando, a como el litro, a 1.20. Ay, lecherito, no te vayas a tardar. ¿Sí? Ay, lecherito, que me haces desesperar. Llegó el lechero, llegó cantando. ¿A cómo el litro? A 1.20. Costaba 1.20 en aquel tiempo. Pero había quienes la vendían más barata. ¿Y sabe qué era lo que pasaba con la leche más barata? ¿Tenía que, hermana? ¿A poco también en México así le hacían? Estaba adulterada. Le echaban agua. Cuando Pedro está escribiendo esta carta, mis amados hermanos, él como sus lectores están conscientes que la leche fue diluida con agua y entonces fue un producto engañoso. Necesitamos alimentarnos de leche no adulterada. Pedro está utilizando esta expresión para señalar lo importante, lo crucial, lo decisivo, lo crítico de nutrirse con leche espiritual no adulterada. Hoy en día tenemos la leche pasteurizada, hay leche homogeneizada, hay leche semidescremada,
Hay leche deslactosada. Hay leche light. Y en muchas congregaciones, tristemente, mis amados hermanos, se predica un evangelio de esa naturaleza, un evangelio light. Evangelio de la prosperidad, evangelio de la liberación, evangelio del evangelio, y hay muchos en el mercado. Y no es que haya muchos, dijo el apóstol San Pablo, es que hay algunos que lo pervierten, lo adulteran. Existe evangelio adulterado, parece, sabe, pero no es. Y de eso es de lo que el creyente debe estar apercibido. Pedro está hablando de la necesidad de alimentarse con alimento limpio, puro, no adulterado. De la leche que viene directamente del pecho de la madre, donde nada se le ha añadido, nada se le ha quitado, no ha sido alterada. Es el evangelio de la gracia, es el evangelio que proviene directamente de su palabra, palabra que regenera, palabra que da vida, palabra que salva, palabra que hace sabio al sencillo, palabra que nutre, palabra que da vida. Es por esa razón que nosotros declaramos, amados hermanos, nosotros, la Iglesia Bautista, nuestra única regla de fe y práctica es la palabra de nuestro Dios. La recomendación de Pedro no es otra más que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La falla en desear o de no recibir esta leche espiritual no adulterada es la razón por la cual surgen tantos problemas en la vida cristiana, ya sea individualmente, también como en las congregaciones. La condición enfermiza de tantos cristianos establece una queja lamentable del alimento con el cual se les alimenta o se les ha alimentado. La iglesia de Dios en muchas ocasiones es semejante a las salas de un hospital. ¿Usted entra a la sala de un hospital infantil? Donde quiera. Los niños lloran, están enfermos, les duele. Por diversos dolores, lloran. Miren, hermanos, no lo quiero asustar, esto es nomás en Estados Unidos, Una epidemia en las iglesias norteamericanas. Asistan a la iglesia, cada domingo van a la iglesia. Bíblicamente hablando. George Barna, que escriba un libro, él es un investigador. Pero los hábitos de las iglesias altamente efectivas presenta el argumento de que las iglesias efectivas son aquellas que tienen un sistema con un proceso intencional para discipular y educar bíblicamente a los creyentes. Me encanta y me apasiona campamento. Se enfatiza, insiste en que hay que discipularse, hay que meterse a la palabra, hay que conocer la palabra. Dice Barna que más del 10% de aquellos que se dicen cristianos nacidos de nuevo realmente tienen sus valores y ética de conducta, que no tienen su conducta y sus valores de ética no están basados en la Biblia. Eso lo dice 131 de este libro que escribe. Entonces, escuche, pero eso es más. Pero el 90% de los creyentes no tienen un conocimiento, aunque van todos los domingos a la iglesia, no tienen un conocimiento bíblico suficiente para conducir sus vidas dentro de las demandas del Evangelio. Y así son las escenas que se proyectan. Los seminaristas con su carrita. Pero difícilmente hay algo que lo hacen, como esta, por ejemplo. Pero hay muchas iglesias que no.
Hay muchos ministerios, amados hermanos, que pasan ahí las caritas de los niños así todos chorreados, flaquitos y todo eso. ¿Los he visto? Que están tan flaquitos, tan desnutridos, que a través de la piel usted puede ver cada uno de los huesitos de los niños. ¿Ha visto las niñas que están con las piernitas así? Con el puro huesito y la piel pegada al cuerpo, pero se les ve una varillita, una pancita. Los médicos y los médicos saben que esos son los síntomas más avanzados de la desnutrición. Hay muchos niños. Hay muchos niños, mis amados hermanos. Cuando los vemos, no solamente tocar nuestro corazón, al verlos tan raquíticos, tremenda desnutrición, por no ser alimentados por la riqueza que no adulterada de la palabra de Dios. ¿Qué día invierte usted para leer la palabra de Dios? Se necesita deseo. Niño recién nacido, que le pone minutos para eso, para leer la palabra de nuestro. ¿Renovó van a poder perder a la América? Ahora el Necaxa gana. Perdón. No, perdón, hermano. Se me salió. ¿Es usted parte de un estudio bíblico de discipulado? ¿O está tan preocupado, tan ocupado para invertir el tiempo en su alimentación de la palabra de Dios? Pero esta mañana, ¿querrá usted hacer un compromiso de leer la palabra en esta semana? ¿Fuera de aquí? ¿Fuera de nuestra reunión? Recién nacido, la ley por ella crezcáis para su pastor. Esto no es asunto de en su corazón. Pero si usted no los trae, difícilmente va a ir esta bendición. Pero en su casa, usted también lo debe hacer. Me estoy tratando de decir muchas cosas aquí, hermano, que como dije, no se le dijeron a los hermanos, no, pastor, cada 5 años, cada 4 años son los pastores que están aquí, tiene 5, no se vaya a ir, no se vaya a ir. ¿Por qué, hermano? Porque usted ya hasta nos regaña y no nos vemos. Adulterada. ¿Quiere ver su vida espiritual creciendo? ¿Quiere ver su vida espiritual creciendo? Yo le dijo al pastor que tenía que pensar, olvídate lo que yo le dije. ¿Qué le dice Dios en su palabra que debo hacer? Quiero ver su iglesia, su iglesia. Contenido de Dios creciendo,
Hay más sabiduría con estas palabras dadas por Pedro a sus lectores del siglo I y que son tan pertinentes para el siglo XXI. Son tan adecuadas para nosotros el día de hoy. Pedro decía que tenemos que tener esqueletos espirituales fuertes. Esqueletos espirituales fuertes que pueden sostener nuestro cuerpo espiritual. Para hacer eso, deja de estar consumiendo alimentos chatarra. No tengo hambre, dicen los niños, ¿no? Después de que se comieron las sabritas, la coca y todo eso. ¿Sí? ¿Por qué les nutre? A veces usted diga, no tengo hambre. Deja de estar consumiendo chatarra. Nútrete de la palabra de Dios y deja de consumir alimento light. Hace la hermana Gilberto Gutiérrez, si algo yo pudiera prohibir a mis ovejas, es ver el canal de TVD Enlace. Si algo yo pudiera prohibirles, se los prohibiría. Prohibirles que se nutran de evangelio light, de alimentos chatarra. Y vamos a tener cuerpos fuertes. Necesitamos nutrirnos bien y dejar de consumir alimentos que perjudican a nuestra salud, dejar de consumir alimentos que tienen muchas calorías, pero sin ningún valor nutricional. Empecemos con una nueva dieta, empecemos a nutrirnos con la leche pura, la leche rica y no adulterada de la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Solamente con la alimentación apropiada podremos crecer hacia la salvación abundante, la vida madura y victoriosa. Salvación del poder del pecado con el propósito de vivir en la voluntad de Dios. Conclusión. Qué bueno. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, odias y todas las detracciones. O sea, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, pues que habéis gustado. Esta verdad, con respecto a la salvación, se encuentra también en la carta a los Filipenses, cuando el apóstol San Pablo escribe, en el capítulo 2, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpese de su salvación. Crezca en salvación. Deja de alimentarse con comida, tomando otra, y aliméntese sanamente con la leche espiritual no adulterada. Aliméntese con la palabra de Dios. En esta mañana nosotros queremos agradecerte porque eres nuestra vida. El Espíritu Santo te encontró a nuestra vida para darnos vida. Nos hiciste nacer a una nueva vida. Hemos sido renacidos de simiente incorruptible por la palabra eterna, la palabra santa, la palabra bendita de Dios. Esto